Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? Em, para todo el que no me conoce, mi nombre es Sara de Luz de Antares y hoy vamos a hablar acerca de dos eventos importantes que se están dando en esta semana. El primero de ellos, el solsticio de verano-invierno de junio, que se da cuando el Sol ingresa al cero de Cáncer, ¿sí? Se da en el cero de Cáncer o en el cero de Capricornio, que son los opuestos complementarios. En este caso estamos en el cero de Cáncer, o sea que los que cumplimos bajo el regente de Cáncer y de la Luna, ya estamos por cumplir años en este mes, digamos que entramos en el mes de Cáncer, la gran madre. La gran madre que es capaz de maternalizar a su niño o niña interior de tal manera que puede sanar los datos emocionales del pasado y activar un femenino sagrado con todo el poder que se merece el activar esa frecuencia de amor, de dulzura, de compasión, de paciencia en este mundo. Eso es lo que significa ese cero de Cáncer. Eso es lo que es ser la gran madre. Y bueno, como grandes madres que somos los que nacimos bajo este regente solar, o que lo tengamos en la luna o en el ascendente, que es donde más predominante se ve esta energía, hemos venido a ser las madres que enseñamos a maternalizar, que entregamos alas a estos gorriones, a estos pequeños crías, que damos ejemplo a través de esta digamos capacidad de maternalizarnos a nosotros mismos, seamos hombres o mujeres. Es como enseñamos a dar alas, a cambiarnos el chip de la mamá que es la mamá que quiere tener los pollitos debajo del regazo, la mamá cuidadora, que quiere que las crías hagan lo que a ella, a él le parezca, para que no sufra lo que yo sufrí, para que no le pase lo que a mí me pasó, sino que confía en el otro y que confía tanto en el otro que se brinda como un ejemplo de amor hacia el otro, como ese espejo que brinda esa capacidad de enseñar, el cómo abrir las alas, el cómo manejar el viento, el cómo atravesar las tormentas por encima desde una visión holística, desde una visión global. Eso es la madre Cáncer, la gran madre Cáncer. Y eso es lo que representamos los seres que nacimos bajo este regente, que tuvimos esa suerte de nacer bajo este maravilloso regente, de lo cual me siento supremamente orgullosa. Y obviamente de parte de eso, que es parte de mi labor en este mundo, razón por la que me he encarnado acá, es eso lo que comparto con ustedes en cada uno de estos encuentros que tenemos a través de estas plataformas tan bonitas en que se facilitan para que nos podamos conectar y entregar esta maravillosa información. Y bueno, la gran madre Cáncer. Dicen las mamás que la mujer es la que dirige los hogares. Y con esto no es menos. ¿Por qué? Porque el divino femenino es el que abre el paso, el camino. ¿Para qué? Para construir una estructura de hogar interior estable, porque es la que, equilibrándose, le va a dar espacio en equilibrio al masculino para activar ese padre sagrado, Capricornio. Y también estamos a 2 días de tener una luna llena en Capricornio. Entonces estamos activando esta familia sagrada, estamos abriéndonos a un nuevo ciclo en donde vamos a activar una estructura contenedora. ¿Para quién? Para este niño o niña interior que llevamos dentro y que necesita sentirse seguro en este mundo, que necesita sentirse escuchado, reconocido, que puede expresarse como es, sin miedo al rechazo, sin miedo al abandono, sin miedo al juicio, sin miedo a sentirse traicionado, herido.
es eso, la invitación de estos dos eventos que se brindan en esta semana, en esta maravillosa semana, que nos invita a hacernos cargo de maternalizar y paternalizar nuestros niños interiores, que es tan importante. Recordemos que el niño interior representa nuestro poder interior, es ese cofrecito en donde se guarda nuestra vulnerabilidad, pero también guarda, que posee nuestros dones y nuestros talentos en este mundo. Entonces, tiene un poder enorme porque tiene el poder de la creación de la realidad, y que cuando no lo he podido estabilizar y hacer sentirse arraigado y seguro en este mundo, pues vamos a seguir teniendo como adultos problemas de conexión o de atracción, que es lo que más nos preocupa a los adultos, ¿no? Atraer recursos, atraer buenas relaciones, atraer una vida profesional estable, atraer estabilidad en todos los sentidos. Pero es que la estabilidad está en que el niño interior de cada uno de nosotros se sienta seguro, se sienta estable, se sienta contenido, no está afuera. Nadie va a venir a rescatarme y a darme ese estado de estabilidad y de tranquilidad en el mundo. Entonces, esta invitación de estos dos eventos que se están dando en esta semana es precisamente para eso, para que nos hagamos responsables de crear esa familia sagrada dentro de nosotros, ese divino masculino, ese divino femenino, que logre contener a ese niño interior de una manera tan segura, tan confortable, tan plena, que pueda darse la libertad de ser quien vino a ser, que pueda expresar sus dones y sus talentos sin miedo a simplemente existir, a simplemente expresarse como su luz se lo va indicando. Por eso es que los niños son, no es que los niños, o sea, los niños son genuinos y expresan lo que sienten sin miedo. Y a eso es a lo que tenemos que volver, a poder ser genuinos y expresar lo que sentimos. Ojo, no lo que creemos, no lo que pensamos, lo que sentimos, sin miedo a sentirnos abandonados, ni rechazados, ni humillados, ni maltratados, ni heridos, ni ninguna de esas historias que nos contamos constantemente en esta vida, en cada uno de esos roles que hemos ejercido como si fueran verdades absolutas, cuando realmente lo único que vinimos a hacer fue hacer, como su nombre indica, a ser, no a hacer, sino a simplemente vibrar, a ser luz en este mundo. Ok, entonces después de esa introducción familiar muy canceriana que he brindado, vamos a hablar un poquito acerca de los tránsitos que se vienen manejando en este momento y cuáles son sus exigencias o a qué va, de qué va esto. Entonces, ¿qué es un solsticio? El solsticio es un nuevo renacimiento del sol, ¿no? Es un momento en donde el sol va a quedar como sin moverse por 3 días. Y vuelve y se mueve, ¿no? Vuelve y comienza su ciclo. Es un momento, no es que el sol se quede estático, en realidad eso no pasa, eso no es cierto. Eso es como se ve desde la Tierra. Ahora, ¿qué sí pasa? Que la Tierra se mueve en el eje, ¿sí? Venía la Tierra en este eje y se va a mover al otro, ¿sí? Su eje va a estar como haciendo esto en ese momento. Entonces, en cada solsticio, el eje de la Tierra va a estar haciendo esto. Entonces, la dinámica de la Tierra va a cambiar, por lo tanto, su conciencia, la manera en que se expresa va a cambiar. Vamos a tener como una reanimación de la conciencia. Como que desde la perspectiva de la Tierra es como si el Sol se tomara un reposo, un tiempo para reiniciarse, para volver a empezar. Entonces, esas son las fases solares, los solsticios y los equinoccios, que cada una se da cada 6 meses. O sea, el próximo solsticio será en diciembre, pero los equinoccios pues también. El equinoccio de septiembre se compagina con el equinoccio de marzo. Entonces, se trata de eso, ¿no? Más o menos físicamente funciona así. Entonces, ¿qué se nos está solicitando? Que vamos a movernos de nuestro lugar y vamos a tener una nueva oportunidad de tener una conciencia, una visual de nosotros mismos diferente, ¿sí? Básicamente, construida o basada en aquello que hablamos al comienzo del video. Ahora, ¿cómo vamos a construir eso? Cerrando ciclos, ¿sí?
¿Qué tiene esta lunación? Ya como lunación especial, la luna que se va a dar en 2 días, el 22 de junio, es una luna llena en Capricornio que nos habla de la responsabilidad, de ser cierre de ciclos, de falta de responsabilidad, obviamente, de falta de estructura, de falta de contención para nuestro niño interior. Entonces tiene una connotación especial esta luna llena porque se le denomina luna de fresa. ¿Sí? ¿Por qué es una luna de fresa? Porque hay 2 lunas llenas en el mismo mes. Cuando hablo del mismo mes, no es que haya 2 lunas llenas en junio, es que hay 2 lunas llenas en el mismo mes constelar de Cáncer, ¿sí? La primera se va a dar en el grado 1 de Cáncer y la segunda se va a dar en el grado 29 de Cáncer. O sea, miren cómo está este contexto, ¿no? O sea, hay una etapa de ese pasado que está, de ese pasado herido de nuestro niño interior, de ese femenino herido, hablando como femenino, como la parte de la vulnerabilidad a nuestro lado izquierdo, en donde se encuentra la vulnerabilidad y esa fragilidad que todos poseemos dentro, ¿sí? Es hora de cerrar ese episodio, y para poderlo cerrar pues necesitamos crear una estructura emocional diferente. Bueno, por lo tanto, entonces vamos a mostrar por acá. Me voy a mostrar acá. Listo. Ok, entonces estamos hablando del solsticio, del 0 de Cáncer en primera instancia. Para en este cierre 2 días antes, en este nuevo comienzo solar, en este nuevo comienzo solar se nos habla de que debemos adquirir una responsabilidad inconsciente sobre nuestras emociones y comenzar a parar nuestras emociones en una verdad consistente, en una verdad responsable, en una verdad en donde el compromiso, la voluntad y la valentía deben ser la capa que nos va a sacar de esa versión ilusoria infantil en donde nos creemos heridos. Para sembrarnos en nuestra propia verdad, evacuar esas creencias y sembrarnos en nuestra propia verdad para poder de esa manera pararnos en nuestro propio territorio y soltar esa versión en donde nos creímos heridos por X o Y razón. Por eso tenemos una cuadratura allí. Tenemos otra cuadratura importante que atender, que es la cuadratura que Neptuno en su último grado está haciendo a esta trilogía mágica, ¿no? El Sol, Venus y Mercurio en Cáncer. El Sol, Venus y Mercurio en Cáncer. Viajar, a darle como un cierre, un final, un corte al sentimiento de falta de valía, de valor del niño interior, ¿sí? A esa necesidad inconsciente de empezar a poner límites a ese inconsciente colectivo que lo está fracturando inconscientemente dentro de sí, porque todos tenemos un inconsciente colectivo que nos cae encima y que nos condiciona. Ahora, el valorarse, el amarse incondicionalmente, el darse su lugar, o más bien el que nosotros como estructura familiar personal, padre y madre interno, le den esa estructura familiar a ese niño interior, va a hacer que se sienta seguro, va a hacer que se sienta enraizado, va a hacer que se sienta valorado en este mundo y que su capacidad de gozo y de placer se comience a expandir. La comunicación Mercurio con el niño interior va a activar, o sea, esa escucha consciente a mi niño interior va a ayudarme a poder ubicar o identificar esos momentos del pasado en donde me sentí completamente desubicado, herido, donde me sentí muy vulnerable y donde sentí que no podía hacerlo diferente o salir de ahí de una u otra manera. Y me va a ayudar o sea, al hacerme cargo va a cambiar también la manera en que ese niño pensaba de sí mismo en esos momentos. O sea, necesito hacer que ese niño me mire. Voy a traer una cosa, ya que estoy en estas, para mostrar un poquito acerca del tema. Y es hacer que mi niño interior herido, que estaba de espaldas en ese momento y que estaba viendo eso que le causó
dolor, tristeza, angustia, depresión, enojo, bueno, todo este tipo de emociones discordantes, esa distorsión emocional. Nosotros no podemos cambiar el pasado que vivió este niño o niña interior. Lo que sí podemos es voltear la atención de mi niño del pasado y traerla hacia mí. ¿Para qué? Para que se sienta visto. Para que nos mire a nosotros, únicamente a nosotros, no importa la turbulencia que estuviese pasando allá, y se sienta también visto y reconocido, porque no solamente lo estoy mirando y ya, lo miro, pero para abrazarlo, para contenerlo, para darle seguridad, para darle confianza, para decirle que aquí adentro de mí hay un papá y una mamá que se están haciendo cargo de la situación, que ya no importa lo que haya sucedido allá, porque lo que interesa es que ahora sí tiene ese hogar que tanto deseó, que ahora sí va a recibir el amor que tanto merece en este mundo. Que logremos esa conexión con nuestro niño interior en este solsticio, en este mes, en esta apertura, es fundamental para que esos fantasmas del pasado que habitan en su corazón se vayan disolviendo en cada uno de esos momentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un mes propicio para viajar al pasado, a ese pasado, a esa versión infantil, para recoger esa versión infantil, traerla acá y darle todo el amor, toda la seguridad, toda la contención, toda la conciencia, o sea, la visión, que se sienta visto, que se sienta que existe, para que pueda cambiar esas ideas que tenía de sí mismo, o sea, transformar los datos de información emocional. Al lograr eso, sí, el pasado del niño interior no va a cambiar, pero va a cambiar lo que siente en ese pasado, y eso que siente ese niño interior es lo que condiciona al adulto de hoy en día. Entonces, ¿qué hace que yo me sienta inseguro, que me sienta abandonado, que me sienta rechazado, que me sienta traicionado, que me sienta humillado? Pues que no me he hecho cargo de esas emociones de mi niño interior, y que al voltear la atención de mi niño interior, ponerla hacia mí y comenzar a llenar esos vacíos emocionales desde mi versión adulta, cambia lo que siente ese niño o niña interior, cambia la versión energética emocional del adulto que está aquí en el presente ahora. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, es un momento propicio para hacer terapia con el niño interior, pero con toda. Es abrir esa puerta de comunicación con el niño interior. Básicamente es la invitación del solsticio para esta ocasión. Trabajar en una estructura relacional responsable con mi niño interior. Y con respecto a la luna llena, entonces, estábamos hablando hace un momento de que tenemos una luna de fresa. ¿Qué es una luna de fresa? Que tenemos 2 lunas llenas en el mes de Cáncer, en el grado 1 y en el grado 29, ¿sí? Entonces esta está dándose al 22 de junio, la próxima va a ser como el 21 de julio, ¿sí? Para hacer el cierre de la serie Cáncer. Hay 2 cierres, ¿sí? Y la luna llena representan cierres de energía. Entonces esos cierres nos están invitando a hacer un cierre capricorniano, ¿sí? Luna llena en Capricornio. ¿Qué está pasando también con Plutón en el cielo? Recordemos que está retrógrado y que está a punto de entrar en el 1 de septiembre, ingresa retrógrado a Capricornio, terminando por última vez en la vida de cualquiera de los seres humanos de este mundo, en este aquí ahora presente, su camino por Capricornio, cerrando el tema capricorniano. Recordemos que es que Plutón vuelve nuevamente al mismo signo cada 240 años, por eso nadie más va a volver a vivir ese episodio. Entonces está acompañando ese cierre, ese fin, ese cierre de ciclo capricorniano que se está dando con Plutón en Capricornio, antes de comenzar directo nuevamente y de volverse a Acuario y quedarse ahí los próximos 20 años. Entonces, esto nos está avisando de ese cierre. ¿Qué tipo de cierre capricorniano tiene que darse? Que es muy importante. La falta de responsabilidad, la falta de contención, la falta de comunicación con ese pasado, la falta o sea, creo que atender a mi niño interior es cuestión de irme a un retiro un fin de semana, un retiro de niño interior y ya con eso tuve. No, esto es un tema de toda la vida. Porque si yo quiero tener una vida estable, necesito conectar con mi versión infantil y estabilizarla. Y si no, eso no va a ser posible. ¿Sí? O
sea, no. Ese niño interior me condiciona de una manera bárbara y me condiciona tanto que yo necesito cambiar la frecuencia con la que vive. Por eso es más fácil cambiar esa versión inconsciente de mí que cambiarla. O sea, obviamente no van a cambiar el inconsciente colectivo familiar, porque eso le corresponde a cada uno, pero puedo dar ejemplo, eso sí puedo hacer. Y eso es lo que dice esta luna llena. Entonces tenemos una luna llena en este grado, digamos que como dándole la razón al solsticio, porque pues obviamente no solamente tenemos al Sol, tenemos a Venus y tenemos a Mercurio. Como que habilita ese cierre, hagamos una nueva estructura. ¿Sí? Capricornio, la nueva estructura basada que en el compromiso, en la responsabilidad, en la valentía de hacernos cargo de ese pasado y resignificarlo, pero resignificarlo de verdad, no resignificarlo es dar, a ver, no, es que yo me levanto todos los días y entonces hago decretos y decretos y no, tengo que sacar al niño interior del hueco donde lo tengo, porque si yo no hago eso, no va a salir de ahí, ¿sí? Porque es un niño y necesita una estructura familiar que lo contenga para sentirse seguro. Entonces, ahora que soy adulto, me tengo que hacer responsable de contener en ese espacio. Ok, ¿qué otra cosa tenemos en esta lunación? Esta luna llena entra en cuadratura con Neptuno, en este caso, ¿sí? El solsticio entró en cuadratura con un Saturno, exigiendo estructura, un niño interior que viene a exigir estructura para salir de su ilusión herida, y ahora está con este cierre haciendo cuadratura con Neptuno, en donde como que cortemos la falta de responsabilidad, cortemos la falta de conexión, cortemos esa necesidad de estar esperando que alguien venga y me rescate y me haga feliz. ¿Quién? O una pareja, o los hijos, o el trabajo, la vida profesional, o cualquier vaina fuera menos yo. O sea, yo no me quiero hacer cargo. Entonces, cortemos con ese inconsciente que está atormentando este niño interior. ¿Qué otra cosa tenemos acá en particular? Bueno, aparte de eso es una cometa, ¿no? Tenemos aquí a Neptuno también haciendo esa cuadratura con Sol, Venus y Marte, atendiendo lo que hablamos hace un momento. Y tenemos estos también haciendo cuadraturas, la Luna haciendo cuadratura con Lilith, y Lilith vuelve y hace cuadratura con el Sol, con Venus y con Mercurio. En Virgo, ¿sí? A que no nos podemos resistir. ¿Qué es Lilith? A lo que no me puedo resistir, ¿sí? O sea, no me voy a poder resistir a sanar. ¿Por qué? Porque resulta que voy a ser tan impactado por reacciones emocionales, ya sea porque me chocan cosas que me duelen, porque mi cuerpo físico se vea impactado, o porque mi cuerpo mental se vea impactado, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta también que tenemos a Venus en Cáncer, ¿sí? Y al tener a Venus en Cáncer no solamente habla de vincularnos de una manera empática, más que empática, vulnerable, ¿sí? Aprender a vincularme desde la vulnerabilidad, pero entonces todo lo que hemos vivido anteriormente, no solamente en esta vida, sino en otras vidas, necesitamos revisar la falta de vulnerabilidad que hemos tenido con nosotros mismos y al ocultar nuestras emociones, y posiblemente el cuerpo se vea impactado, ¿sí? Necesariamente. ¿Por qué? Porque como no atendemos nuestras necesidades emocionales, o estamos acostumbrados a las reacciones, o simplemente estamos llorando y quejándonos porque la vida no es lo que quisiéramos que fuera, entonces el cuerpo empieza a impactarse porque estamos esperando a alguien que venga y nos rescate. ¿Para qué? Para que nos hagamos cargo, así sea a través del cuerpo, así sea a través de una enfermedad, de un dolor, de un accidente, de me partí el bracito, bueno, lo que sea que me ponga quieto y que me siembre a decir, hey, algo pasa dentro de mí que hace falta ser visto, que está oculto. Y no está oculto porque mi ego lo oculta, porque el ego es un mecanismo de defensa y el ego cree que mis emociones son algo que me va a matar. Entonces, por eso se activa. Eso es normal y he venido trabajando eso muchas vidas, entonces eso no es nada, pues, de qué sorprenderse.
Ahora, ¿cómo vamos a desinstalar eso de nosotros para que esto comience a evolucionar? Y va a tener que ser hablando con el cuerpo. También Mercurio, Venus, Cáncer, hablando con el cuerpo. Sí, es probable que las células que no han sido resonadas desde el corazón y desde la compasión, pues se vean impactadas también y que veamos, digamos, un aumento sí, de cáncer en el cuerpo. Pero recordemos que cáncer es la unión con mamá, ¿sí? Pertenece a esa unión que tengo con mi mamá. Vamos otra vez a primer plano. Entonces volvemos a lo mismo. Porque tengo problemas con mi mamá, porque no me maternalizo yo, ¿sí? Porque todavía hay una niña interior que está ahí esperando una maternalización y que es importante que la traiga aquí a la luz y que la maternalice y que le dé la mamá que ella se merece, simplemente. Bueno, por otro lado, con respecto a eso, pues es básicamente lo que tenemos que hacer. Ahora, hay unos aspectos que vamos a ir, o sea, que se van a ir activando dependiendo del lugar en donde tengamos a Capricornio en nuestras casas. Entonces, o sea, ¿dónde va a estar impactado eso? Donde esté Capricornio, ¿sí? La falta de estructura, donde estén mis miedos. Entonces vamos a tener que ver en qué casa, ¿sí? Para eso es importante levantar la carta natal y revisar en qué casa tengo a Capricornio. Entre el grado 1, por ahora vamos a ver el grado 1, en un mes veremos el grado 29, pero entonces el grado 1 de Capricornio. Ok, voy a hacer un pequeño repaso por ascendente para que lo podamos comenzar a validar. Eso se valida en una calculadora de astral. Podemos ver ahí en qué casa está el grado primero de Capricornio. Y si no, pues hacer una interpretación de carta natal. La casa 1 si mi ascendente, o sea, si yo tengo el grado 1 de Capricornio en mi casa 1, seguramente yo tengo un ascendente en Sagitario. Tengo un ascendente en Sagitario. No lo hago con el sol porque es que es más fácil por ascendente, es por eso. Entonces, si tengo el grado 1 de Capricornio en casa 1, el ascendente es Sagitario. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde va a impactar? En donde no me estoy dando mi lugar, en donde no me estoy dando como a quién le estoy entregando mi poder, ¿sí? Que estoy esperando que alguien venga y me rescate, algo venga y me rescate, estoy pretendiendo cazar la atención de los otros, ¿sí? Para sentir que existo, pero no me estoy dando presencia a mí en el mundo, no estoy siendo yo, no estoy siendo auténtico, no estoy siendo original, no estoy mostrándome como debería mostrarme. Entonces ahí es donde va a ser impactado esa falta de estructura que tengo dentro de mí. En la casa 2, muy seguramente el ascendente pues será Escorpio. ¿Listo? Casa 2, en la casa 2 va a estar en los recursos, ¿sí? En donde me falta estructura, de pronto no tengo la estructura suficiente para sostenerme y los recursos se van a ir viendo impactados. En eso también va el cuerpo físico, ¿sí? Puede que el cuerpo físico también se vea impactado por este tema. ¿Por qué? Porque no me valoro, porque no tengo estructura para ser yo misma capaz de amarme, de valorarme, de pararme en mi territorio, de darme el lugar que me corresponde. Y por lo tanto no atraigo recursos. Recordemos que atraemos lo que sentimos por nosotros mismos. Casa 3. Si el grado 1 de Capricornio está en casa 3, muy seguramente el ascendente va a estar en Libra, ascendente en Libra. En la casa 3 tengo que empezar a construir una comunicación conmigo misma, que sea asertiva conmigo misma. Poder hablar de lo que siento,
en libertad. Y por lo tanto me voy a sentir ahogado si no siento, si no puedo hablar, si tengo miedo a sentirme rechazado o a sentirme abandonado o juzgado por lo que yo siento o por lo que creo. ¿Mm? Y tengo que revisar eso, porque o sea, la única manera de activar este chakra va a tener que ser a través de hablarme a mí mismo, de ser honesto conmigo mismo, de expresar mis verdades sin miedo a mí mismo y conmigo mismo, porque si no, no puedo hacerlo afuera. Casa 4. Si el primer grado de Capricornio está en la casa 4, muy seguramente el ascendente va a estar en Virgo. Ok, casa 4. En la casa 4 estamos hablando del niño interior, de la familia, de lo femenino, del pasado. Todo eso se va a ver muy movido. Me está diciendo que es importante que cree una estructura familiar para mí, ¿sí? Que contenga a mi niño interior, que desde ahí viaje hacia el pasado y cambie la frecuencia de lo que sintió mi niña interior en esos momentos, que le dé luz a esos instantes y que me maternalice para darle seguridad y confianza a mi niño interior. De esa manera voy a tener una familia sagrada dentro de mí y ya no voy a necesitar nada afuera. Ahora, ¿cómo se va a ver impactado? Pues se va a ver impactado con respecto a que voy a sentir que no tengo la contención de mi familia, o que hay temas de la familia, del pasado de la familia, que van a venir y me van a chocar y me van a impactar y me van a mostrar el espejo que necesito ver para entender que necesito construir es una familia dentro de mí, que no puedo estar esperando que mis hermanos cambien o que mis padres cambien o que algo cambie en ellos, porque eso no va a suceder, que el cambio está dentro de mí, no afuera. Casa 5, la casa de Leo. Si tengo el grado 1 de Capricornio en la casa 5, muy seguramente el ascendente va a estar en Leo. Va a estar en Leo. Listo, entonces con este ascendente vamos a tener que aprender a darnos protagonismo a nosotros, ¿sí? Porque quizás lo que se va a ver impactado es cómo me ven los demás, o no me están viendo como yo quisiera que me vieran. Entonces empiezo a sentir angustia, a sentir estrés, porque no estoy mostrando la imagen que yo, o se me está desmoronando la imagen que he mostrado a los demás para tratar de sostenerme en este mundo y sentirme seguro. Yo tengo que entender que la única seguridad que tengo en mi vida es que yo me dé protagonismo en mi historia, y lo que importa es cómo yo me vea a mí mismo, ¿sí? Lo que el otro piense de mí no es mi problema, porque a la final el otro solamente puede juzgar desde lo que siente por sí mismo, o sea, no ve más allá de la punta de la nariz. Tomarme personal lo que el otro piense de mí no tiene sentido, simplemente por eso. Entonces tengo que aprender a hacerme cargo de mí, responsable de mí, y soltar esa necesidad de sentir que el otro me acepta, que el otro me mira, que el otro, que soy importante para el otro. Casa 6, que es la casa de Virgo y del servicio y de la salud. Si el grado 1 de Capricornio está en la casa 6, muy seguramente el ascendente va a estar puesto en Cáncer, posiblemente. No, espérate, ¿sí? Sí, en Cáncer. ¿Qué va a pasar? Que en la casa 6 está hablando primero de la salud, ¿sí? Entonces seguramente el cuerpo se va a ver fuertemente impactado en esa posición. ¿Qué me pasa a mí? Esa es la posición que yo tengo de mi Capricornio y es de grado 1. Y precisamente estuve hospitalizada este fin de semana. ¿Qué pasó? Sí, entonces he tenido unos problemas de salud que se han venido creciendo hasta que terminé hospitalizada. Por más de que hice trabajo energético, era un tema de mi pasado, efectivamente, que pues no era que no estuviera resuelto, más bien es que faltaba darle una visión, porque emocionalmente no me choca, pero te necesitaba cambiar como una manera de mirar las cosas hacia el futuro más que hacia el pasado. y una manera de sentirme en este presente. Entonces, bueno, desde ahí
tuve que reconstruir como los hechos y mirar, bueno, cuál fue el trauma que generó todo ese pasado, que aunque ya no me dolía todavía, el trauma estaba acá. Entonces era un miedo al futuro, un poquito de ansiedad, y estaba generándome ese problema. Entonces, wow, sí, tengo que entrar como en una balanza para poder identificar como las cosas con un poquito más de conciencia. Listo, entonces es eso, posiblemente el cuerpo se va a ver impactado. Vamos a tener que ir posiblemente al médico, ya sea por un tema físico, mental o emocional. Pero también habla de crear una maestría con el cuerpo, de la escucha con el cuerpo, una conexión con la descodificación de uno mismo, el potencial que tiene el cuerpo para recuperarse, desde solamente cambiando una emoción. Entonces, maravilloso. El poder de las emociones en este mundo es algo maravilloso, pero también peligroso cuando pues uno no es consciente de ellas. Listo, en la casa, también puede verse impactado el entorno laboral. El entorno laboral, de pronto con mis compañeros, de pronto con mi jefe, como el ambiente laboral, ¿sí? En la casa 7, la casa de las relaciones. Si el grado 1 de Capricornio está en la casa 7, muy seguramente el ascendente viene siendo como Géminis. Y en ese caso vendría siendo las relaciones, ¿sí? Los vínculos de uno en uno. Los vínculos importantes de uno en uno, ¿no? Con alguno de los miembros de mi familia, mis padres, uno a uno, o mis hijos, uno por uno, o mi pareja, o una por una, si tenemos más. El caso es que son esos espejos relacionales que me recuerdan cómo me estoy relacionando conmigo mismo, cómo estoy construyendo esa relación interior conmigo. Entonces, muy posiblemente ahí va a haber que tener unos cambios de, no que necesariamente, sí hay relaciones que posiblemente se acaben, pero también es como que tengo que cambiar patrones relacionales, no necesariamente tienen que acabar relaciones. De hecho, las relaciones con los padres y con los hijos es difícil, pero tengo que cambiar formas de relacionarme, ahora tengo que construir una estructura de relación diferente con los de afuera, pero eso no va a suceder hasta que yo no me dé mi lugar adentro, ¿sí? Entonces los demás van a seguir quizás abusando del servicio relacional que yo les estoy dando únicamente porque yo no me sé relacionar conmigo ni darme mi lugar. Entonces, el respeto que yo me doy es el respeto que voy a encontrar afuera. Casa 8. Si el grado 1 de Capricornio está en la casa 8, estamos hablando de un ascendente en Tauro, posiblemente. Y bueno, en la casa 8 nos está hablando de una muerte. ¿Nos vamos a morir? No, necesariamente. No, simbólica. Es una muerte emocional. La casa 8 es una casa de emociones, es una casa de agua. Entonces tengo que tener una muerte emocional. Tengo que prepararme porque tengo que tener un cierre emocional muy profundo, muy grande, muy impactante. Ese cierre emocional tiene que generar un cambio, una transformación total en mí. O sea, eso ya no va a dar espera. Eso tiene que morir en ese instante y trascender a otra cosa. Tengo que renacer en una versión en donde puedo observar de una manera detallada mis necesidades emocionales y atenderlas, ¿sí? Eso en donde yo me ocultaba de mí porque me daba miedo encontrarme. Entonces ahora voy a tener que hacerme cargo de ese espacio. Entonces me va a mandar a tener muertes emocionales, porque la única manera de poder sanar una emoción es sintiéndola. No la vamos a sanar ni con psiquiatras, ni con psicólogos, ni con pastillas, ni con decretos. Tocó sentir, no hay de otra. Esto es el mundo de las emociones. Entonces va a tocar aprender a morir en esos espacios de sentir. Y para eso pues es importante ir a terapia. Porque eso es un cuento bien largo. Si quieren, con mucho gusto yo los atiendo, pero les enseño cómo aprender a morir conscientemente, ¿sí? Eso es muy importante. De hecho, uno en la primaria debería aprender a morir conscientemente para entender que de ahí en adelante en la adolescencia va a tener que empezar a morir para poder empezar a hacerse cargo a partir de los 14 años de uno mismo, para construir una estructura familiar
consciente dentro del corazón y poderse sostener el resto de la vida adulta. Debería funcionar así, pero como no pasa y llegamos a los 80 años y nos trascendemos y no lo hacemos y nos toca volvernos a encarnar para poder vivir nuevamente el episodio y a ver si en esta sí la hacemos, pues mejor hacerla, digo yo. ¿Para qué seguir sosteniendo algo que ya no hace falta? Entonces, sí, es eso. Necesitamos morir en un aspecto emocional que es muy doloroso, que es muy grande. Vamos a ir a tocar fondo a lo más, porque es la única manera de rebotar. Y para eso pues, necesitamos estructura, ¿no? Necesitamos contención. Así como cuando cae un enfermo, que necesita entonces ahora alimentarse bien y sostenerse con otras cosas y que entonces empieza a hacer ejercicio y otro montón de cosas, es igualito. Ahora tenemos que aprender a tener un músculo emocional para aprender a morir y renacer. Casa 9, si el primero de Capricornio está en casa 9, muy seguramente el ascendente viene siendo como Aries, quizás. Bueno, entonces, si es así, tenemos, o sea, esto es una idea, ¿no? O sea, no necesariamente la carta natal va así, es ley, porque eso cambia, eso varía, pero pues es como una idea, un ejercicio. Pero lo más importante es revisar la casa. Si está en la casa 9, tenemos que morir a una idea. Tenemos que morir a una filosofía de vida, tenemos que reestructurar esa versión, tenemos que arrojar al territorio personal todas esas creencias y pensamientos que nos sostuvieron como verdades absolutas en la cabeza y que no nos han dejado salir de ahí, porque es que así lo hicieron mi mamá y mi papá y mis abuelos y mis bisabuelos, y entonces si no se hace así nos morimos. Esa vaina inconscientemente toca evacuar eso para que nos deje vivir en paz y enraizar eso para poder sembrarnos en una verdad, la verdad que nos corresponde como individuos, ¿sí? La verdad del corazón, o sea, el modelo original del alma, o sea, la verdad que aparece en el corazón de esta niña interior o niño interior. Ahí tenemos que ir a buscar esa verdad. Entonces hay que empezar a crear la estructura de ese árbol que nos contenga y nos sostenga lo suficiente para poder tener una estructura de verdad dentro de nosotros. Pero para eso pues tiene que morirse el anterior, tiene que evacuarse la ilusión en donde nos creímos heridos por X o Y motivo en la vida infantil. Casa 10. La profesión. La casa 10, si el primero de Capricornio está en casa 10, estamos hablando de el tema profesional. Y de el tema casa Capricornio, casa 10 es la casa de Capricornio y de la estructura, ¿sí? ¿Por qué la profesión y la estructura están en la misma casa? Porque resulta que hasta que yo no tenga una estructura dentro de mí que contenga a esa niña para que le dé seguridad lo suficiente como para que me deje ver los dones y los talentos, mi expresión en la vida, mi creatividad, mi esencia, la voy a poner al servicio de los demás solo hasta que yo la tenga activa dentro de mí, no voy a poder hacerlo al revés. Y por eso la vida profesional está basada en eso, no en una profesión de cartón, sino en una profesión de servicio, de expresión del alma sobre el mundo. Y si Capricornio está ahí, está hablando de eso, de que nos hagamos responsables de crear esa estructura. Por lo tanto, vamos a, digamos, en la vida profesional de cartón, cuando hablo de cartón hablo del diploma, cuando nos demos cuenta que eso no nos satisface, que eso no nos hace sentir plenos, que no nos sentimos a gustos, que quizá nos sentimos presos en esas actividades diarias que hacemos porque nos dijeron que así se gana uno la vida haciendo cualquier vaina, y así se rasguña la vida, así no se vive, se sobrevive, que es diferente, es diferentísimo. Entonces nos está invitando a eso, a crear una estructura de responsabilidad, de compromiso, de valentía con nosotros mismos, para poder encontrar esos dones, esos talentos, eso que vinimos a entregar al mundo. Y como lo dije hace un rato, la niña nos los va a entregar, o el niño nos lo va a entregar en el momento en que nosotros nos hagamos cargo, que le entregamos una estructura familiar decente, en donde se sienta seguro, feliz, con gozo, con placer, así, con disfrute en la vida.
Casa 11. Bueno, en la casa 11 tenemos que no sé, el ascendente debe estar como en Piscis. ¿Mm? Listo. Casa 11. Si el primero de Capricornio se encuentra en casa 11, nos está contando la historia de en dónde nos vamos a ver impactados en la vida social, con los amigos, los otros, los grupos, los vecinos, ¿sí? Estos personajes. En donde vamos a ver la falta de estructura que tenemos, el miedo al que dirán, necesito existir para los demás, para sentir que existo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿O qué está pasando ahí? Pues que me voy a tener que dar cuenta de la falta de estructura enorme que tengo conmigo mismo, que si los demás me rechazan, entonces me muero, ¿sí? Porque necesito cumplir una expectativa para sentirme aceptado. Y todo se basa porque el ego cree que nosotros vivimos en manada, o sea, necesitamos un colectivo, una manada para que nos vea, para que nos alimente y para que también nos vea en el momento en que un depredador venga y nos ataque, solo por eso. Entonces ahí es cuando uno dice, uy, ¿en serio? Todavía cree el ego que es así y nos dejamos dominar por el ego, comprándole la idea. Y eso no es así. Si somos seres sociales, es verdad que somos seres sociales, pero para compartirnos desde el territorio como individuos, desde en primera instancia. Entonces, que hay que construir una individualidad, una estructura individual, una estructura de seguridad, una estructura de firmeza, una estructura en donde yo confío en mí, me doy mi lugar, me doy ese espacio, en donde no necesito a nadie. Si me vinculo con alguien es porque quiero, porque lo siento, porque me siento a gusto, porque ahí me puedo sentir pleno en esos grupos, porque puedo mostrarme como soy, que no necesito esconderme detrás de máscaras para sentirme aceptado, porque no necesito a nadie, simplemente por eso. Y que si no me aceptan, pues se lo perdieron y no pasa nada, ¿sí? Es crear de cierta forma un egoísmo sano en donde cuando yo existo para mí no necesito nada fuera de mí, ¿sí? Entonces, cuando no necesito nada fuera de mí, tampoco necesito los otros. Pero si me elijo compartir con alguien es porque son seres que pueden aceptarme tal cual soy, en toda mi plenitud, y donde yo me siento a gusto, donde me siento completo, porque no necesito, puedo ser genuino, puedo ser quien realmente soy. Entonces, la invitación es a construir una estructura individual que me permita vivirme en sociedad, pero desde mi centro, sin perderme en los demás, sin desintegrarme en los otros. Bueno, si el 0 de Capricornio está en la casa 12, tenemos un ascendente en Capricornio. Y entonces, muy probablemente, ¿en donde me voy a ver afectado? En unos miedos muy inconscientes. La casa 12 es el mundo de la no forma. Por lo tanto, van a dejarse ver miedos muy guardados en el inconsciente, quizás de otras vidas ya muy, o sea, en eso sí es muy, muy recomendable no solamente ir a terapia, sino hacer de pronto registros akáshicos, regresiones, constelaciones familiares, ¿sí? Hacer este tipo de labor que nos ayude a revisar eso que está ya guardado en ese inconsciente y que no se está dejando ver porque está tan oculto, y que heredé mi sistema familiar que necesita ser visto, ser revisado. Entonces la invitación es de sí o sí, o sea, esa posición nos invita sí o sí a hacernos cargo de hacer esos espacios. ¿Para qué? Para podernos liberar de las lealtades ciegas familiares y poder construir una estructura inconsciente consciente. ¿Cómo es eso? Siempre vamos a tener un inconsciente, ¿sí? Que está hecho primero heredado de las dinámicas familiares cotidianas, de la gestión emocional cotidiana familiar, en donde todos sobrevivimos aquí haciendo lo mismo emocionalmente, gestionándonos igual, como si fuéramos así, ¿no? Seguimos uno al otro, no miramos para ningún lado y no vemos nada, ¿sí? Eso es una lealtad ciega.
Ahora cuando yo me hago cargo de ese espacio dentro de mí, es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque en ese orden de ideas estoy diciendo, ok, ya me di cuenta que los estoy siguiendo y no me interesa porque no quiero seguir repitiendo los patrones. Ahora quiero hacerlo diferente. Y comienzo a tener dinámicas de percepción de la realidad distinta que me favorezcan más, que me hagan sentir más amena conmigo, ¿m? Más genuina también y más digna. Y comienzo a construir un inconsciente personal diferente al colectivo familiar, que sirva para dar ejemplo a ese colectivo familiar y decirles, hey, mira que sí, sí se puede, se podía hacer diferente, ¿sí? Me podía respetar, me podía honrar, me podía dar mi protagonismo en la historia, no tengo por qué relacionarme desde el servilismo ciego de cumplir los caprichos del otro, aunque eso significa sacrificarme o querer cazar la atención de los demás para sentir que existo, ¿sí? La versión cazador, sino que yo podía ser yo y yo podía ser genuino y sentirme libre y expresarme como yo soy, ser libre. Entonces desde ahí generé un inconsciente que es consciente, porque estoy construyéndolo desde la versión o desde la conciencia donde me estoy dando luz, donde me estoy observando y me estoy transformando desde esa autoobservación, desde ese autorreconocimiento. Entonces, de todo lo que tenemos acá, esa es la invitación, que vamos a ser impactados cada uno según su aspecto, el aspecto de la casa donde esté impactándose, pero cada uno tenemos que hacernos responsables igual. ¿De qué? De las necesidades emocionales de nuestro niño o niña interior y comenzar a darle forma, estructura, estabilidad, seguridad, para poder salir de esa versión victimizada que nos creemos en que estamos montados y que no miramos por miedo a que nos dañe cuando ya nos tiene jodidos, y que lo mejor es que nos hagamos cargo. Bueno, corazones, eso era. Perdón este video tan largo, pero pues quería hacer una leve visión, si miremos un poquito el tema de las casas natales, que casi no lo recorro precisamente para no hacer videos tan largos, pero pues al que le interese se quedará y lo mirará. Espero que haya sido útil, espero que haya sido amoroso y espero que pues que nos hagamos cargo, que empecemos a construir no esa armadura capricorniana, sino esa capacidad de construirnos y reconstruirnos con confianza todas las veces que se necesiten, todas las veces que sean necesarias, para que lo hagamos cada vez mejor, cada vez con más dulzura, cada vez con más compasión y cada vez con más paciencia hacia nosotros mismos dentro de ese espacio de maternalización de la madre grande, la madre cáncer. Gracias a todos, gracias a los que estuvieron conmigo acompañándome en este en vivo y nos vemos en el próximo video. Un abracito de luz y amor para todos. Chao.